Bueno, para nosotros es un honor, un gusto, de alguna manera, haber traído a Gustavo de Sal acá a Tucumán, en una experiencia que empezó ya hace, creo yo, por lo menos de mi parte, hace ya 3 años, pero no tuvo su éxito por razones de las grandes instituciones de nuestra provincia, y finalmente decidimos traerlo por la Asociación de Psicoanálisis. Bueno, Gustavo de Sal es psicoanalista y escritor. Está formado en Buenos Aires y París, pertenece a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha sido profesor invitado en distintas universidades como la Complutense de Madrid, el País Vasco, Granada, Murcia y Barcelona. Desde 1982 reside en Madrid, donde practica la clínica y dicta seminarios y conferencias. Su otra fase, digamos, la fase de escritor, ha publicado 2 novelas, Principio de incertidumbre y clandestinidad, los relatos agrupados bajo los títulos Operación Afrodita y Más líbranos del bien, Demasiado rojo, Micronesia, y en la parte propiamente analítica hay un libro muy interesante sobre la sociedad en relación a unas cartas que se escribieron con Zygmunt Bauman, un pensador polaco, y un libro aún más interesante del cual fue compilador y tiene un artículo introductorio muy, muy preciso que se llama Las ciencias inhumanas, que recomiendo ampliamente a todos los que les interesan estos temas. Bueno, los voy a dejar con Gustavo, que nos va a dar la conferencia hoy sobre la paranoia. Paranoias en la vida cotidiana. Paranoias en la vida cotidiana, Buenas exactamente. noches. En primer lugar, por supuesto, quiero expresar mi gratitud a la Asociación Freudiana de Psicoanálisis por haberme honrado con la invitación y haberme permitido además conocer Tucumán, que no conocía. Sé que están todos a esta hora un poco cansados y la verdad es que lamento que la cuestión del tiempo nos haya impedido dedicar un poco más de tiempo a la mesa anterior, ¿no? A las preguntas o los comentarios, porque realmente se han planteado trabajos muy interesantes. Voy a tratar al menos de traerles algunas cuestiones que conciernen efectivamente a la época que nos toca vivir y intentaré, dentro de lo posible, que les resulte lo más ameno posible, dado, insisto, la hora en la que nos encontramos. Una de las características más singulares de la vida contemporánea es la paradoja de que la obsesión por la prevención de los riesgos no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida, las expectativas y a proporcionar seguridad a los ciudadanos, sino más bien a lo contrario. No pretendo de entrada darle al término paranoia su estricto carácter clínico, sino que me voy a valer de él para describir un estado de la civilización en el cual todo sujeto es potencialmente sospechoso. A partir del momento en que Occidente decide una política general que abarca todos los aspectos humanos y que emplea una inmensa dotación de dispositivos de saber, la vigilancia se convierte en un principio prioritario. Cuando me refiero a dispositivos de saber, incluyo a todas aquellas disciplinas científico-técnicas que se arrogan la capacidad de evaluar, anticipar y prevenir el surgimiento de acontecimientos que pongan en peligro la estabilidad de los sistemas políticos, legales, económicos, sanitarios y culturales. La vigilancia de la que Michel Foucault se ocupó en su extraordinaria obra Vigilar y Castigar cobra una actualidad indiscutible, a pesar de que por entonces él no podía aún adelantarse a la transformación social que habríamos de experimentar hoy. Esa transformación consiste, entre otras cosas, en el hecho subrayado por Zygmunt Bauman de que la manipulación política ha alcanzado actualmente la facultad de lograr que inmensos sectores de la población se muestren plenamente dispuestos a dejarse arrebatar una parte sustanciosa de la libertad en beneficio de la supuesta seguridad
que con ello se habría de conseguir. La vigilancia, que sin duda tiene su expresión más notoria en la expresión creciente del número de cámaras que filman diariamente nuestra vida en la calle, oficinas, bancos, edificios y toda suerte de lugares públicos y privados, no se limita a esta dimensión de control visual. Si Freud aventuró en el año 1915 la tesis de que existe en nuestro interior una instancia interna por la que nos sentimos observados, escrutados, evaluados, y a la que en esa época denominó ideal del yo, para más tarde trasladar esta función a la figura del superyo, fue para demostrar, entre otras cosas, que el sujeto, tal como el psicoanálisis lo concibe, no puede ocultarse, y que sus deseos más íntimos y secretos son conocidos por un dispositivo de control y vigilancia del que no hay escapatoria posible. Para Freud, en esa instancia que puede alcanzar una magnitud persecutoria, se encuentra efectivamente el germen larvado de la paranoia, solo que el enfermo paranoico experimenta la severidad de esa conciencia moral como una manifestación hostil que proviene del mundo exterior. Lo que entonces solo formaba parte del mundo psíquico se ha convertido hoy en una forma de control que se sustenta fundamentalmente en la recolección abrumadora de datos. La sociedad de la información es una maquinaria de dimensiones colosales que supone una verdadera amenaza contra uno de los fundamentos de la subjetividad, que es la dimensión del secreto. En su estudio sobre la construcción del sujeto humano, tanto Freud como Lacan acentuaron el paso decisivo que supone en el niño el descubrimiento de que los otros, en particular las figuras parentales, no poseen el don omnipotente de conocer sus pensamientos. Esta revelación tiene una función decisiva, puesto que inaugura un salto cualitativo en la vivencia del sujeto, quien a partir de entonces dispondrá de la posibilidad de mentir. Las primeras mentiras infantiles son correlativas del hecho de que el niño es capaz de percibir que puede resguardar dentro de sí un espacio privado, inaccesible al saber del otro. El sujeto se constituye de este modo como algo no sabido por los otros, pero al mismo tiempo se mantiene en una posición de no saber sobre una parte de sí mismo que llamamos el inconsciente. En la psicosis, las relaciones con el saber se muestran alteradas, de tal modo que el sujeto experimenta el saber inconsciente como algo que le vuelve desde el exterior y que retorna en los otros, a los que restituye la primitiva omnipotencia, es decir, la facultad de conocer sus pensamientos e influir sobre ellos. En la actualidad, mantener un secreto es algo sumamente complejo y que escapa por completo al control de los sujetos. Cuando comprendemos que aquello que se denomina globalización se traduce en el hecho de que el mundo virtual va colonizando progresivamente el espacio hasta anular la dimensión de un punto exterior a él, nos damos cuenta de que eso se traduce en la transformación de la vida humana en un conjunto de datos que abarcan todo el espectro imaginable, su dimensión económica, social, política, sanitaria, sus hábitos de vida, sus valores biológicos, su comportamiento. Es prácticamente imposible que alguien pueda mantenerse fuera de ese dispositivo de saber. La complejidad de las vías de obtención de datos y su tratamiento no permiten una existencia aislada. Y si acaso sucede que alguien no está aún registrado en la gran lista, si por ventura un individuo no es localizable en el mundo que cada vez va constituyéndose como el verdadero mundo real, entonces ese individuo o bien no tiene una auténtica existencia o bien es sospechoso. La compañía Google
tras un largo debate con asociaciones ciudadanas, pero fundamentalmente con el Senado norteamericano, ha inaugurado recientemente una política para solicitar lo que se denomina la retirada de la identidad digital. Es un proceso lento y en muchos casos tan complejo y costoso que, dependiendo de las personas y de su importancia mediática, puede ser prácticamente imposible, a menos de que se disponga del suficiente dinero como para contratar los servicios de compañías especializadas. Brad Pitt posiblemente no sudó demasiado al desembolsar los $10 millones que le aseguraron la retirada de la web de algunas fotos de su esposa que podían molestar la armonía familiar. ¿Cómo desaparecer? Es un libro que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo y cuyo autor es Frank Ahern, uno de los mayores expertos en materia de contravigilancia informática, donde se explica con todo detalle y asombrosa información la infinita cantidad de datos que se disponen sobre los ciudadanos de gran parte del planeta. Ahern, a quien el FBI contrató en su momento para dar con el paradero de Mónica Lewinsky, cuando la joven intentó huir tras el escándalo de su affair con Clinton, está considerado como la única persona en el mundo capaz de hacer desaparecer a alguien, emplazarlo en un lugar remoto del mundo y dotarlo de una nueva identidad. Su empresa, dedicada a la venta de privacidad, es una de las compañías más lucrativas que existen en los Estados Unidos. La privacidad se ha convertido en un negocio multimillonario en un mundo que cada vez se lleva peor con el inconsciente. Vivimos en la era de la descomposición de la subjetividad en el océano de los datos. Hay una diferencia esencial entre el saber inconsciente y los datos que registran lo que se denomina una identidad digital. El sujeto del inconsciente carece de identidad, de allí que debe realizar un considerable esfuerzo y valerse de distintos artificios psíquicos para fabricarse lo que llamamos un semblante, es decir, una apariencia de identidad, siempre frágil y fundamentalmente asida a alguna modalidad de síntoma que le proporciona un referente, un punto de apoyo donde consigue conjugar algunos fragmentos de su historia, huellas simbólicas que se trazaron en su cuerpo y las reverberaciones que eso produjo en el modo en que se afana por perseguir las satisfacciones de sus pulsiones. Cada ser hablante constituye en cierto modo un objeto cuya singularidad lo convierte en algo que falta en el mundo. El inconsciente no es solo una instancia psíquica, es también un modo de nombrar el hecho de que el sujeto es una excepción a los objetos que la ciencia puede abordar, puesto que su lógica no admite una reducción a los algoritmos del universo físico-matemático, ni a los datos secuenciales estudiados por la biología. No es una metáfora ni una ficción literaria o poética que la relación entre el deseo y el hombre requiere del misterio. Por el contrario, la poesía y la literatura constituyen el más auténtico y legítimo discurso donde el deseo encuentra su reflejo, y el psicoanálisis le ha dado una forma teórica y se ha servido de él, de ese misterio, para crear un método clínico que hace del agujero en el saber la esencia misma del sujeto. Por lo tanto, el saber del inconsciente y el saber de los datos no solo se distinguen, sino que se oponen, en tanto estos últimos aspiran a obtener un relevamiento completo del sujeto, reducido de este modo a un ente contabilizable y medible como un mero fenómeno natural. Ahora sí voy a aproximarme un poco más a la paranoia, pero en el sentido más estrictamente clínico, a unas sabiendas de que ustedes, por supuesto, conocen a lo que me refiero. Ustedes saben que la paranoia es una estructura psicótica caracterizada por un delirio consistente y bien estructurado
de carácter fundamentalmente persecutorio. El paranoico se experimenta como objeto de una acción exterior que ejerce sobre él un efecto pernicioso que abarca un espectro muy rico y variado, desde la injuria, la malevolencia, hasta el complot que procura su degradación o su eliminación física, pasando por una amplia gama de perjuicios de toda índole. Esa acción exterior, esa intención maligna, obedece a la construcción que el paranoico ha hecho del mundo y que el psicoanálisis escribe con la letra A mayúscula, en lugar del otro, que significa, como saben, varias cosas. El lugar de la palabra, del saber, de la verdad, el lugar donde el sujeto se constituye y a la vez del que está excluido por ser el inconsciente. El neurótico ignora esta dimensión del otro y solo la experimenta en momentos determinados: el sueño, el lapsus, el acto fallido, el síntoma. El neurótico está separado del otro por lo que llamamos la represión. El paranoico, en cambio, está inmerso en su relación con el otro, padece su tormento, su proximidad, advierte su presencia, adivina su intención, percibe su influencia, padece sus intrigas, sufre la ignominia de sus ataques, insultos, alusiones. Se siente burlado, injuriado, difamado por ese otro que no lo abandona y que se manifiesta bajo la forma de voces, susurros, cuchicheos, risas, mensajes insinuantes, órdenes explícitas o confusas. El otro sabe todo sobre él, lo vigila, penetra en sus sentimientos más íntimos, en sus pensamientos. El otro es absoluto, compacto, inatacable. Es en verdad la acción feroz del lenguaje como intrusión no regulada por la represión y que el paranoico encarna en un agente externo. Un agente que no presenta fisura alguna que permita eludir su presencia. Es un otro que no duerme, no descansa, no se apaga, está siempre alerta, lo cual exige por parte del paranoico una contraofensiva, es decir, una contravigilancia, un estado de perpetua atención. La totalidad del mundo se convierte en un territorio poblado de signos que es preciso observar, descifrar, decodificar. Nada sucede por azar. La contingencia está por definición descartada, puesto que los sucesos obedecen a una lógica implacable, rigurosa, que sigue un orden establecido por la maldad del otro y que el paranoico reconstruye en todos sus detalles, empleando para ello toda su energía psíquica. El psicoanálisis tiene un concepto que de forma muy sintética logra expresar el fenómeno. El otro no está castrado, es decir, es un saber tan compacto que si pudiéramos observarlo al microscopio revelaría una densidad indivisible. La omnipresencia del otro es un rasgo fundamental de la paranoia. En algunos casos el sujeto se identifica a ese otro y asume sus intenciones y su voluntad. Se considera a sí mismo apóstol del otro, entregado a propagar su mensaje o ejecutar sus órdenes. Es frecuente que en esas circunstancias el otro se desdoble en dos figuras o instancias, una que encarna el mal del que el sujeto debe protegerse y en ocasiones proteger a la humanidad, y otra que encarna al héroe que lidera la salvación y emplea al paranoico como instrumento de lucha. El término compartir se ha convertido en uno de los verbos más utilizados del mundo virtual. Lo que subyace a esta hermosa idea de una comunidad que comparte sus experiencias, sus emociones y la posibilidad de encuentros es en verdad una compleja trama de algoritmos matemáticos que permiten establecer un intercambio instantáneo de datos. Yo puedo localizar a otros en la medida en que soy a su vez localizado, y todos juntos, los otros y yo, quedamos constituidos en el objeto de esa mirada absoluta que carece de toda intención. Es una mirada vacía, una mirada que nos reduce a puro cálculo, volcado en bases de datos que almacenan nuestra vida deconstruida en trazos, rasgos, marcas,
huellas que son analizadas para extraer una esencia fundamental, la singularidad de nuestro goce. ¿A quién le interesa eso? A muchos. Tengamos en cuenta que nuestro gozo no solo consiste en la clase de satisfacción sexual que podemos obtener por medios autoeróticos o sirviéndonos del vínculo con otro cuerpo. Nuestro goce está presente en lo que consumimos, lo que leemos, aquello en lo que trabajamos, en nuestras ideas políticas, nuestros juicios y nuestros prejuicios. No hay aspecto alguno de nuestra vida en la que el goce no deje su huella. O quizás sea más correcto decir que el goce que nos singulariza se expande y se infiltra en nuestro pensamiento, nuestro cuerpo y nuestros actos. Es evidente que, al menos de momento, no existe un modo de traducir el goce al cálculo. A pesar de que el neurótico obsesivo realiza ingentes esfuerzos para intentarlo y dedica gran parte de su tiempo a esa labor, las cuentas nunca le cierran bien y un incómodo y a menudo desesperante resto que no encaja lo obliga a reiniciar de nuevo el proceso de contabilidad. Los ingenieros informáticos trabajan de manera más racional, aleccionados por expertos que saben muy bien lo que buscan, aunque no empleen exactamente nuestros recursos teóricos, es decir, los del psicoanálisis. El hecho señalado por Lacan de que a la clásica distinción entre valor de uso y valor de cambio hay que añadirle el concepto de valor de goce, ya es muy bien conocida por aquellos que trabajan en la industria emocional. Quora es un boletín de noticias elaborado por Google y que envía de forma personalizada a cada uno de los usuarios que emplean su famoso navegador. Cada vez que realizamos una búsqueda en Internet, esa acción queda registrada en una base de datos. Al cabo de un tiempo, los sistemas informáticos son capaces de agrupar esos datos y extraer de ellos un perfil acorde con las preferencias del usuario. A continuación, y apoyándose en los resultados, se diseña un boletín de noticias que puede interesar a esa persona. Yo recibo casi diariamente el boletín y hasta que logré averiguar cómo se elaboraba me sentí profundamente asombrado. No podía comprender cómo Google sabía que esas noticias eran efectivamente de mi interés, con un acierto cercano al 90%. La curiosidad me llevó a prestar una especial atención a la información que recibía y comprendí que reflejaban no solo el perfil de alguno de mis intereses intelectuales, sino que podía reconocer la coloración de mi propio goce en ellas. No quiero con esto trazar un diseño apocalíptico del mundo contemporáneo, al estilo milenarista de un tal, por ejemplo, Paul Virilio, pensador extraordinario, pero para mi gusto demasiado capturado en la visión catastrofista, sino señalarle los innumerables usos que de todo esto puede hacerse. La tendencia a la recopilación indefinida de datos es seriamente cuestionada por muchas voces de científicos cualificados que alertan contra el error de confundir colección con interpretación. Stephen Baker, que es especialista en matemáticas y autor de un libro apasionante que se llama De Numerati, que fue traducido al español con el subtítulo Lo saben todo sobre ti, explica que es imposible elaborar un modelo predictivo de hechos raros o sin precedentes, como el atentado de las Torres Gemelas o el de la estación de Atocha. La razón estriba en que las predicciones de base matemática dependen de pautas de conducta pasada. Pero sin embargo, es ya más sencillo estudiar los modelos de consumo, prever nuestros gustos y estimular a la gente a gastar. Aunque los modelos matemáticos sean insuficientes para alcanzar la cifra de satisfacción o de goce de un sujeto, pueden de todas maneras establecer un perfil basado en las tendencias de los deseos, que, como sabemos, están condicionados por esa ficción singular que en psicoanálisis
denominamos fantasma, refiriéndonos al campo de la fantasía inconsciente. Amazon puede determinar qué clase de lector somos en función de los libros que compramos. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque los especialistas saben que existe una relación entre la semántica de la demanda y la satisfacción que se busca. A partir de eso pueden construirse modelos matemáticos que explotan esa relación. Eso, por supuesto, tiene su límite, el límite que la estructura de la subjetividad impone, puesto que lo que el psicoanálisis nos enseña es que si bien el campo del lenguaje ejerce una determinación decisiva en la construcción del sujeto, no es menos cierto que no recubre enteramente ese otro campo tan fundamental como el primero, que es el que Freud describió con el término de libido. El campo libidinal no se agota en las palabras, es decir, en los significantes. De allí que los modelos matemáticos están destinados a fracasar exactamente en el mismo punto en el que todo lenguaje se muestra insuficiente para expresar el goce de un ser hablante. Pero eso no impide una aproximación lo bastante precisa como para multiplicar de forma exponencial las posibilidades de venta, de tal modo que en nuestro próximo libro que compremos por Internet, Amazon nos ofrecerá, de paso, la promoción de otro artículo que los algoritmos matemáticos han calculado como factibles para nuestro perfil de consumidores, que es, en definitiva, un nombre que alude a nuestra condición deseante. Vivimos conforme a una forma de satisfacción pulsional, inconsciente, que condiciona la mayor parte de nuestros actos. La técnica, a diferencia de la ciencia, se ocupa de eso. Ya no se limita a fabricar instrumentos, sino que se ha constituido como un saber poderoso y cada vez más influyente en nuestra forma de vida. La ciencia no se ocupa ni le interesa el goce ni los deseos. Se mantiene a distancia de ellos, puesto que su método nada quiere saber de eso. En cambio, la técnica sí quiere saber. Incluso se propone saberlo todo al respecto. Que su propósito desemboque en el acto fallido no invalida sus inmensos aciertos, así como su potencial extravío. Una cámara de videovigilancia puede conducir a la captura de un asesino y también provocar un malentendido por el cual un movimiento inofensivo es interpretado como una amenaza. No lo olvidemos hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos sospechosos, incluso culpables, y por ende potencialmente perseguidos. Kafka lo supo mucho antes de que la cultura contemporánea lo verificase. Y la criatura que Munch pintó con la boca desencajada por un grito ha visto algo que nosotros no sabemos, pero que el otro sabe. Y si proseguimos un poco más la lista, los dejo con la frase que concluye el seminario Aún, que Lacan dictó el 26 de junio de 1973. Dijo: saber lo que la pareja va a hacer no es una prueba de amor. Por el contrario, y como la paranoia lo demuestra, cuando el otro sabe en exceso, el odio está preparándose. Muchas gracias. Abrimos el espacio a preguntas, comentarios, eventualmente discusión incluso. Podría ser interesante. Tenemos unos minutos todavía. Les ruego un esfuerzo más. Para hacer la cañada. Para hacer la cañada, exactamente. Sí. Te quería preguntar, César, lo siguiente. Cuando vos planteabas, digamos, esta conceptualización de la paranoia, ¿no?
si eso no produce un efecto que en la vida cotidiana he encontrado en algunas personas, que por ejemplo, como consecuencia de una compra banal, que podría ser una ropa, cualquier cuestión en un súper, o ser estafado en la compra de una casa, engañado, si eso no produce un efecto en este sujeto de ser maniobrado por un otro malvado. No sé si me explico. A ver, otra vez. Sí. Yo he escuchado en la vida cotidiana, sí, por ejemplo, y he leído también en la prensa, sujetos que han sido estafados, por ejemplo. Ya sea en una cosa banal, que un empleado le ha vendido algo que no sirve, y que el reclamo del sujeto no ha tenido ninguna respuesta satisfactoria, al contrario. O, por ejemplo, cuando ha sido estafado en la compra de algún plan de un auto, compra de vivienda, de viajes, si eso no produce un efecto, digamos, de una respuesta al otro, como efectivamente ser maniobrado por un otro malvado. Sí, puede ocurrir. De todas maneras, me proponía, digamos... Digo, a propósito de lo que vos decías, se me ocurrió enlazar esta cuestión, sí, que he escuchado. Sí, de todos modos, en realidad, más, digamos, que aludir a este aspecto, que es una cuestión del uno por uno, cada uno puede reaccionar a un acontecimiento de esas características de un modo paranoico, de un modo melancólico. Bueno, hay múltiples variantes. Que es lo que más bien quería acentuar con esta idea de la paranoia de la vida cotidiana, paranoias de la vida cotidiana, es el hecho de que efectivamente todo el discurso técnico es un discurso que está destinado a ejercer una forma de control social que se aprovecha de los resortes de la subjetividad. Es decir, el éxito del paradigma actual no podría explicarse si no fuese porque efectivamente, a diferencia de los inicios del capitalismo, en donde los sujetos se sentían forzados por un discurso que les resultaba ajeno, hoy en día, digamos, el progreso y el triunfo, digamos, del capitalismo se debe al hecho de que efectivamente es el discurso que ha logrado político, ¿no? Y científico-técnico, que ha logrado entrar en consonancia con algunos de los elementos de los resortes fundamentales de la subjetividad. Entonces, evidentemente, si todos estamos de alguna forma dispuestos a someternos a este control y esta vigilancia, porque existe en nosotros mismos una instancia, como demuestra Freud, que ya se encarga de hacerlo, digamos. Por lo tanto, la facilidad con la que este discurso se expande se debe a que, a diferencia, digamos, de otros experimentos políticos que actúan, por así decirlo, contracorriente de la, digamos, naturaleza de la subjetividad, el capitalismo entra, digamos, fácilmente en una consonancia que hace que el sujeto se complace, digamos, en sumarse a los paradigmas del discurso contemporáneo. Por ejemplo, voy a poner un caso bien concreto. Si no fuese porque efectivamente la promesa de la seguridad es algo que consuena con esta necesidad del ser humano que frente al desamparo busca desesperadamente una consistencia que le asegure una cierta identidad, sería imposible entender que la gente se muestre dispuesta
a someterse a todas las humillaciones a las que nos sometemos, o pequeñas humillaciones que nos sometemos cotidianamente, con el argumento de que todo ello contribuye a garantizar nuestra seguridad, lo cual es una absoluta falacia, porque claro, lo vemos que ninguno de los dispositivos verdaderamente sirven para ello. Sí, alguien... Sí, Omar. A riesgo de quedar como un poco paranoico, quería preguntarle en relación a esto que usted hablaba de la técnica, ¿no?, a diferencia de la ciencia, en el punto en el que por los instrumentos de los algoritmos que se van desarrollando, hay algo de la satisfacción que se conoce, o algo así, entendí yo, ¿no? No sé si podría ampliar un poco. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que es importante hacer esta diferencia. A veces una dialéctica, una tensión. En verdad, a la ciencia no le interesan los objetos a los cuales nosotros nos dedicamos, el campo al cual nosotros nos dedicamos. Es la técnica la que verdaderamente se interesa en ello, porque es efectivamente, digamos, la dimensión técnica aquella que ha captado que, digamos, intentándolo, por supuesto, por la vía de los algoritmos, por la vía de la utilización de los paradigmas matemáticos, ha captado que efectivamente existe algo más que, por así decirlo, el campo de la representación, que existe. Una de las compañeras presentó hoy un largo desarrollo sobre el tema, que existe el cuerpo, pero el cuerpo no en el sentido biológico, el sentido fisiológico. Ya hay un conocimiento, para así decirlo, conocimiento enfocado desde otro paradigma, un conocimiento de que es necesario implicar al cuerpo para poder verdaderamente capturar al sujeto, y de allí lo que se ha dado en llamar esta forma actual del capitalismo emocional. Capitalismo emocional es una manera de nombrar el hecho de que hoy en día el discurso capitalista ha comprendido que tiene una cierta idea de que existe el inconsciente, tiene una cierta idea a su manera de que existe algo que se llama el goce. No lo nombra con estos términos, pero comprende que para vender no solamente se necesitan cálculos económicos, predicciones económicas, que se necesita entender la lógica del consumidor, y que la lógica del consumidor está regida por algo que efectivamente los expertos han podido comprender, que es la peculiaridad, por un lado, del goce y la temporalidad del deseo. La sociedad de consumo sería imposible si precisamente el deseo humano no tuviera esa característica de que es siempre deseo de otra cosa. El capitalismo emocional ha comprendido eso, se vale de eso, puesto que si el deseo es siempre deseo de otra cosa, nosotros efectivamente nos dedicamos a, digamos, promover que siempre vamos a inventar otra cosa para ese deseo. Lo curioso es que da la impresión, por cómo lo dice usted, de que en eso ha contribuido el psicoanálisis. No digo que el psicoanálisis haya contribuido. Lo que digo es que digamos, la técnica es decir, que las personas que se ocupan de esto han captado algunos aspectos de la subjetividad. Es decir, nosotros no podemos lograr que nuestro saber sea algo absolutamente secreto, se da a conocer de alguna forma. Y por supuesto que algunos de las personas que
se dedican a todos estos proyectos matemáticos, también son personas que conocen la cuestión de la subjetividad, y no me extrañaría, de hecho hay digamos, algunos autores que hayan leído, conozcan sobre el psicoanálisis, que hayan leído a Lacan y que consigan evidentemente explotar alguno de los... Bueno, en realidad no es que se aprovechan de nuestros conceptos, se aprovechan de algunos elementos que son estructurales de la subjetividad. Han captado eso. Es decir, ya digamos, nosotros no poseemos un saber, digamos, esotérico. Eso ya es algo que pertenece digamos, a aquellos que se ocupan, digamos, de pensar todas estas cuestiones. Por supuesto que ellos no hablan de inconsciente, no hablan de goce, pero, digamos, han comprendido perfectamente cuáles son los elementos que hay que tocar. Por ejemplo, Google dice, usted ha visitado este sitio tal día, tantas veces. Y después Google dice, mire, le mandamos una lista de estos libros que pueden ser de su interés. Eso lo he recibido yo, por ejemplo. Claro, efectivamente, porque en cada búsqueda... Captan algo de lo en que cada vos decías búsqueda del valor de goce. que en cada búsqueda uno no solamente deja una huella significante, claro, sino que también deja una huella de goce. Claro. Claro. Por supuesto que los algoritmos matemáticos, este segundo aspecto, digamos, no pueden verdaderamente cifrarlo. Claro. Pero lo que seríamos ingenuos de pensar de que estamos, digamos, absolutamente protegidos y para siempre de eso. O sea, que la relación sexual no consiga inscribirse no quiere decir que los dispositivos técnicos no vayan cercando cada vez más esa problemática. Claro. Y aunque, por supuesto, ese agujero sea incolmable, sí puede ser, digamos, sugestionable, sí puede ser, digamos, se puede disfrazar ese agujero, se puede, digamos, fabricar toda clase de señuelos cada vez más perfeccionados para, digamos, hacernos creer que no solo mediante el amor es posible hacer cesar, aunque sea por un tiempo, la no relación sexual. Muy bien, gracias. Algo que quería preguntarte, Gustavo, pensaba que este último trabajo de Zimmerman me pareció interesante, este sentido de Lacan final de disolver algo del otro social, ¿no? No sé si es correcto eso, ¿no tendría que ver un poco con esta idea? ¿No sería una idea un poco antiparanoica, digamos? Remitir a cada sujeto a su goce y a su responsabilidad sobre su goce. Lo que pasa es que, a ver, digamos, eso, creo que se puede aplicar dentro de lo que es el dispositivo analítico. Claro. Alguien salido o, digamos, producido por el dispositivo analítico, lo podemos pensar como alguien que efectivamente, sin ser un elemento asocial, evidentemente ha transformado su manera de vivir el lazo social. No obstante, aunque la sociedad ha cambiado, los sujetos suelen hacer, digamos, formas y estructuras sociales que, bueno, ya no se basan en las ideologías de antes, ya no se basan en los ideales tradicionales, pero se basan en otras formas de hacer lazo social. El síntoma ya puede ser un lazo social. La sociedad, ustedes saben que existe una cosa que se llama la sociedad de escuchadores de voces. Son una asociación que surgió en Inglaterra, cuando un médico se fue dando cuenta de que hay muchas personas que sufren alucinaciones auditivas y que no todas son fácilmente situables dentro de la categoría de las psicosis alucinatorias.
no voy a entrar a discutir de qué categorías son, pero viendo la cantidad de personas que escuchan voces, se dio cuenta que eso, digamos, ya no se podía simplemente comprender como la manifestación de un fenómeno patológico. Entonces creó una asociación que se llama la Asociación de Escuchadores de Voces, que se fue extendiendo por el mundo y que hoy en día constituyen millones de personas. Ustedes pueden buscar en Google, ya que estamos en ese terreno, escuchadores de voces, y para su sorpresa, se van a encontrar centenares de páginas web en todos los idiomas, donde las personas vuelcan sus experiencias y intercambian todas las cosas que le pasan escuchando voces. Y eso crea una especie de y lazo todo social eso inédito. crea un lazo social absolutamente extraordinario. Claro. Yo creo que es un ejemplo verdaderamente, para mí me parece uno de los ejemplos más curiosos de los últimos 20 años, ¿no? Asociaciones de escuchadores de voces. Sí. Me ponía a pensar recién, bueno, en base a la conferencia, los rasgos de la época, en esta idea de que el otro sabe de uno, o de las cuestiones íntimas, o como lo expresaba, cómo sobre esa lógica podemos entender que se compran algunas terapias en donde uno le va a pedir al otro que diga lo que tenga que hacer, en donde se deposita ahí el saber desde ahí, digamos. Como el psicoanálisis, y voy a tomar lo que decía Ricardo, que me parece interesante, la dirección es un movimiento antiparanoico, porque justamente le entrega el saber al otro. No sé si se podría llegar a pensar así, no es el analista el que sabe, digamos, con respecto al otro, sino la vuelta al sujeto. No sé si se podría llegar a pensar así, como un movimiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. A ver, en la medida en que la técnica ha producido eso que, digamos, podríamos denominar un reencantamiento del mundo, ¿no? O sea, la ciencia moderna produce un desencantamiento del mundo, o sea, la ciencia se convierte en moderna cuando el hombre reconoce que las cosas del mundo, de la naturaleza, no están habitadas por espíritus. Bueno, la técnica moderna ha producido un reencantamiento del mundo, es decir, los objetos vuelven a ser mágicos. Nuestros teléfonos móviles son objetos mágicos, ¿no? Y se deposita en las aplicaciones un saber, es decir, ya no necesitamos ni acordarnos dónde dejamos el coche, porque ya apretamos un botoncito y ese saber que debía estar en nosotros ya está fuera. Lógicamente, ¿cómo no vamos a esperar que en el plano terapéutico el otro tenga el saber? Además, eso es un hecho de estructura. El sujeto supuesto saber quiere decir que, bueno, el psicoanálisis tiene que hacer una maniobra muy compleja, que es primero que el sujeto, digamos, pueda desplegar esta cuestión del sujeto supuesto saber, y el acto analítico destituye permanentemente esa suposición de saber en el otro. Entonces, hay un movimiento, digamos, paradójico. Por un lado, se instituye una suerte de paranoia inaugural, donde el sujeto inconscientemente piensa que el otro sabe, y además esto es muy gracioso, los pacientes lo dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, claro, yo sé que usted no me dice lo que significa el sueño porque quiere que me dé cuenta yo, con lo cual nos dan a entender que están absolutamente convencidos de que nosotros sabemos perfectamente lo que significa su sueño.